Capítulo 161. Iglesia del Santo Sepulcro, Jerusalén. ¿Cuánta gente se ha reunido exactamente? Preguntó Teodosio, el patriarca de Constantinopla. El murmullo de la gente se oía incluso dentro de la sala de conferencias. Todos los obispos y teólogos se miraron con expresiones de asombro. No hemos podido determinar el número exacto, pero las calles están llenas de gente. ¿No habrá estallado un motín? La mayoría son personas que rezan. Tanto de la Iglesia latina como de la Iglesia ortodoxa. Dijo un obispo, secándose el sudor de la frente. Hay un ambiente de júbilo, dicen que pronto se anunciará la unión de las iglesias. Unión de las iglesias. Todavía no hemos llegado a ninguna conclusión. Dijo Teodosio. Miró a los sacerdotes de Abisinia, Etiopía, sentados enfrente. Ellos también parecían bastante desconcertados por la multitud que se había reunido. La Casa Real de Jerusalén anuncia el contenido de la reunión en las calles todos los días. A medida que pasa el tiempo, más gente. Está claro que intentan presionarnos. Murmuró Teodosio. Giró la cabeza y miró al rey de Jerusalén. Balduino estaba sentado en su lugar, guardando silencio como de costumbre. Pero él mismo no ha dicho nada en el concilio. No sé qué pretende. Afortunadamente, no parece estar del lado de la Iglesia de Occidente. Solo asiste al concilio todos los días y solo sonríe así. Respondió Teodosio. ¿Qué demonios está pensando Balduino? Fue Balduino, y nadie más, quien impulsó el concilio. Incluso con una revelación que recibió directamente del Señor. El Señor dijo que el concilio tendría éxito. Pero Balduino no tomó partido por nadie en el concilio. Todos intentaron persuadirlo entre bastidores, pero Balduino guardó silencio. Entonces, reanudemos el debate. Dijo el obispo que presidía la reunión. Miró a Balduino y preguntó. Su Majestad Balduino, ¿qué piensa sobre la cláusula filioque? ¿Está a favor o en contra de añadir la cláusula? Todas las miradas en la sala se dirigieron a Balduino. Hubo un silencio. Finalmente, él abrió la boca. La doctrina y las oraciones son asuntos que deben juzgar los obispos. ¿Cómo podría yo, un rey secular, decir si es correcto o incorrecto? Ante sus palabras, los obispos soltaron un suspiro. Había una mezcla de alivio y frustración en él. Pero su Majestad ya recibió revelaciones del Arcángel Miguel y del Señor en Europa y Constantinopla. Dijo el obispo que presidía, frotándose la nuca. Cualquiera podía ver que estaba nervioso. Entonces, la revelación relacionada con este concilio también. Lo que recibí fue la promesa del Señor de que este concilio tendría éxito. No hubo otra revelación aparte de esa. El patriarca Teodosio miró a Balduino, que respondía así. Continuó hablando con su habitual tono tranquilo. Logré una vez más, la doctrina y las oraciones son asuntos que deben juzgar los obispos, no yo. Si no fuera así, ¿qué sentido tendría el concilio? Algunos obispos exclamaron admirados. El patriarca Teodosio fue uno de ellos. Una respuesta perfecta, sin nada que reprochar. ¿Cuánto se había esforzado la Iglesia por liberarse del poder secular? Los reyes siempre intentaron interferir en la Iglesia, y la Iglesia luchó por obtener un poder independiente. Pero la situación actual del concilio era la contraria. Los obispos le piden su opinión a Balduino, y al contrario, Balduino la rechaza. Si Balduino se mantenía neutral, el concilio no podría tomar una decisión. Pero la multitud reunida afuera exigía una decisión. Entonces, reanuden el debate. Dijo Balduino con una sonrisa. La misma sonrisa que había mostrado durante los últimos días. ¿No quedan solo unos días de concilio? Tendrán que llegar a una conclusión rápido. El obispo que presidía carraspeó. Entonces, reanudaremos el debate sobre la primacía de su santidad el Papa, el patriarca de Roma. Además, la excomunión mutua entre las iglesias de Oriente y Occidente que ocurrió hace unos 100 años. Los gritos y vítores de la multitud excitada resonaron desde afuera. A la mañana siguiente. Coto de caza a las afueras de Jerusalén. Buscabas esta situación desde el principio. No es así. Dijo Teodora, acariciando la crin de Bult. Bult empujó su cabeza como si le gustara. La orden de anunciar el contenido del concilio en las calles todos los días también. Levantó la cabeza y me miró. Fue para mover al pueblo del reino y presionar a los obispos. Y adopté una actitud ambigua a propósito.
Asentí con una sonrisa. Al bajar de la silla, Bult empujó su cabeza hacia mí esta vez. No hice ninguna promesa ni dije nada. Solo anuncié que el concilio tendría éxito. Al escuchar la noticia, la gente se llenó de expectativas y acudió en masa a la iglesia del Santo Sepulcro todos los días. Hubo tanta gente que incluso tuvimos que movilizar soldados para mantener el orden. Esa opinión pública presionó a todos los participantes en el concilio. La opción de fracasar se volvió completamente imposible. Las iglesias tenían que producir algún resultado, independientemente de las diferencias doctrinales. Teodora preguntó. Entonces, ¿qué pasará ahora? Si las dos iglesias realmente se unen, los obispos llegarán a la conclusión más obvia y de principios. La conclusión ya estaba decidida. Una situación en la que todos son iguales pero deben llegar a un compromiso de alguna manera. Solo llegarán a un acuerdo en puntos muy básicos en los que ambas partes puedan estar de acuerdo. Reconocer que las dos iglesias provienen de la misma raíz y acordar continuar el diálogo y los concilios en el futuro. Y retirar la excomunión mutua. En 1054, las iglesias de Constantinopla y Roma se excomulgaron mutuamente. El evento de excomunión mutua conocido como el Gran Cisma de Oriente y Occidente. Retirar eso era algo que ambas iglesias podían aceptar. Sería difícil llamar a eso una verdadera unión. Es una unión, pero al mismo tiempo no lo es. Al ver a Teodora ladear la cabeza, se me escapó una risa sin darme cuenta. Las iglesias de Occidente y Oriente han estado peleando y gruñéndose durante décadas. Y lo que quieren es diferente. No se pueden unir de una vez. En realidad, si hubiera querido, podría haber levantado la mano de una de las iglesias. Pero si hacía eso, perdería más de lo que ganaría. Y la iglesia del lado opuesto no lo aceptaría dócilmente. Pero, ¿y si fuera el resultado de este concilio? Si dijeran que las dos iglesias se darían la mano de nuevo y continuarían el diálogo. Los fieles comunes no saben mucho sobre problemas doctrinales o luchas políticas. Lo que siguen son las palabras de los obispos y clérigos. Eso era igual en el siglo XXI. Casi no había casos en los que los protestantes o católicos conocieran bien las diferencias entre ellos. Lo mismo ocurría con los ortodoxos. La mayoría de las opiniones de los fieles provenían de los sacerdotes o pastores a los que seguían. El pueblo aceptará este concilio como la unión de las dos iglesias. Entonces, debido a que fracasó, se convierte en el concilio más exitoso. ¿Realmente? Los hombros de Teodora temblaron. Se agarró el estómago con las manos ligeramente cerradas y se rió. Pude sentir la sorpresa de los caballeros de la guardia que estaban cerca. Teodora dijo, recuperando el aliento. Es una conclusión muy propia de ti. Lo tomaré como un cumplido. Respondí también con una sonrisa. Entonces, ¿Jerusalén seguirá siendo el lugar que lidera los concilios en el futuro? Así es. Asentí. Como era de esperar, Teodora era perspicaz. El reino de Jerusalén fue fundado por la Iglesia Latina, pero geográficamente está más cerca del Imperio Romano de Oriente. Es como un puente que conecta las iglesias de Occidente y Oriente. Este concilio no es el final, sino el comienzo. Si lo piensas, la existencia misma del reino de Jerusalén era una contradicción. Una vez fue tierra del Imperio Romano, luego ocupada por musulmanes y después por cruzados latinos. Y fue el Imperio Romano de Oriente quien solicitó la cruzada por primera vez. Los caballeros cruzados juraron lealtad al emperador romano de Oriente, pero rompieron su juramento y establecieron su propio reino en Jerusalén. El diagrama de relaciones no podría ser más complejo. Y Jerusalén puede obtener el mayor beneficio manteniéndose neutral. A medida que continuaran los concilios, el reino de Jerusalén se volvería más importante. Tanto Occidente como Oriente intentarían atraer a Jerusalén a su bando. Mientras Jerusalén permaneciera neutral, ambas partes no tendrían más remedio que continuar con su apoyo. Constantinopla apoyará las cruzadas y los voluntarios seguirán llegando de Europa. Un concilio exitoso porque fracasó. Cuanto más lo pienso, más me río. Dijo Teodora, secándose las lágrimas. No hay duda. Definitivamente has recibido una revelación del señor, Balduino. Incliné la cabeza en lugar de responder. Los dos nos miramos y sonreímos. En ese momento, se oyó el sonido de un caballo galopando.
Los caballeros de la guardia se agolparon para bloquear al intruso que apareció de repente. Abran paso. Su Majestad. Eid, ¿qué sucede? Eid estaba cubierto de sudor y con cota de malla. Normalmente, cuando se veía así, eran malas noticias. ¿No ha habido algún problema en el concilio? No, no es eso. Eid bajó del caballo jadeando. Con una expresión de total asombro. ¿La Meca? ¿Qué pasa con la Meca? Dicen que la expedición liderada por Renaud y el gran maestre Ruark ha avanzado hasta las afueras de la Meca. ¿Qué? Giré la cabeza y miré a Teodora. Ella también tenía una mirada de incredulidad, como yo. Eso es algo inesperado. Enviar a Renaud a la Meca no fue más que una distracción para que el concilio tuviera éxito. Y de paso, deshacerme de Renaud. Por eso lo había anunciado a los cuatro vientos a propósito. Parece que Saladino no controló la Meca adecuadamente. Miré a Eid. Tal vez podría obtener un beneficio mayor de lo esperado. Cuéntamelo con más detalle. Sin omitir nada. Medina. ¿Qué demonios ha estado haciendo Abu Asim? ¿Qué ha estado haciendo hasta que llegaron frente a las murallas de la Meca? Saladino caminaba de un lado a otro dentro de Al-Masjid an-Nabawi, la mezquita del profeta. La tumba de Mahoma, el sagrado profeta del Islam, estaba justo frente a él. Las tumbas de Abu Bakr y Umar, los primeros califas, también estaban a su lado. Junto a la tumba de Mahoma había un espacio vacío, el lugar donde Jesús sería enterrado después de su segunda venida y muerte. Hace semanas que se anunció que los francos invadirían la Meca. Semanas. Gritó Saladino, agitando los brazos. ¿Pero por qué no hicieron ningún preparativo? Sultán, por favor, calme su ira. Dijo un anciano funcionario, dando un paso al frente. Los otros oficiales y generales permanecieron en silencio. Era raro ver a Saladino tan enfadado. Su hermano, Al-Adil, dio un paso al frente. Está claro que los jerifes, familias nobles, de la Meca tomaron a la ligera la advertencia de mi hermano. Dijo él. No ignoraron desde el principio la autoridad de mi hermano y de Bagdad. Esta vez también debieron considerarlo insignificante. Ha habido muchas veces que los chiitas han atacado la Meca. Pero que los francos pisen la sagrada la Meca no tiene precedentes. Dijo Saladino. Extendió la mano y acarició la tumba del profeta. ¿Qué pensarán los musulmanes al escuchar esta noticia? Las palabras de sus subordinados continuaron. Según los informes, su número no es muy grande. Huirán de inmediato al ver el gran ejército liderado por el sultán. Las murallas de la Meca son sólidas. Desde aquí, Medina, se puede llegar a la Meca en pocos días, así que... Silencio todos. Necesito pensar un poco. Hubo silencio, y Saladino dijo, sujetándose la frente. Al-Adil. Sí, hermano. Te encargaré la vanguardia. Protege la Meca de los idólatras y... Gruñó. Pase lo que pase, trae a ese sucio cerdo, Renaud. Juro por Alá que yo mismo le cortaré la cabeza. Se hará como mi hermano desea. No es lo que yo deseo. Dijo Saladino mientras caminaba. Al salir de la mezquita, decenas de miles de soldados y caballeros lo recibieron. Es lo que el Todopoderoso Alá desea. Concilio de Nicea, Basili Suricot 1876. Capítulo 162. Afueras de la Meca. Otra vez igual. Murmuró Ruark, frunciendo el ceño. Los miembros de los guardianes del Santo Sepulcro y los caballeros de Renaud estaban peleando. Era la tercera vez en los últimos 2 días. Deténganse todos. Gritó agitando la mano. ¿Qué clase de comportamiento vergonzoso es este frente a la Meca? Capitán. Estos tipos intentaron atacar a una caravana de peregrinos que salía de las afueras de la Meca. ¿Es eso cierto? Preguntó Ruark, acercándose a los caballeros de Renaud. ¿No escucharon la orden de que los peregrinos no son un objetivo de ataque? El único que puede darnos órdenes es el señor Renaud. Y el señor Renaud y yo llegamos a un acuerdo. Ruark miró a los caballeros. Lo estaban ignorando abiertamente. ¿Tienen algo más que decir aparte de eso? Ruark giró la cabeza hacia la Meca. La ciudad santa del Islam. Los alrededores de las murallas eran aún más desolados que Jerusalén. Solo había ramas secas, hojas de palmeras secas y unos pocos pozos. Incluso los peregrinos y comerciantes que había se habían refugiado dentro de la Meca.
Oye, Capitán Ruark. ¿Por qué le tienes tanto miedo a los sarracenos? Resonó la voz de Renaud. Vestido con su cota de malla, se acercó a grandes zancadas. De todos modos, esos bastardos huyeron hasta aquí sin luchar siquiera. Si blandimos nuestras espadas unas cuantas veces, abrirán las puertas de par en par. Si pasamos una noche más aquí, se nos acabarán los suministros que trajimos. Después de eso, no habrá ni heno para los caballos. Dijo Ruark. Los caballeros y los soldados ya están agotados por el calor. Debemos retirarnos antes de que lleguen sus refuerzos. Si nos faltan suministros, ataquemos a los peregrinos. Gritó Renaud, señalando la Meca. Les prometeremos que los dejaremos ir a salvo, y cuando salgan, los capturaremos a todos y les cortaremos el cuello. Se echó a reír. Entonces podremos quedarnos con los suministros y el botín sin mover un dedo. ¿Me equivoco? Ningún sarraceno saldrá dócilmente al oír tu nombre. Dijo Ruark, mirando las murallas. Después de desembarcar en la costa, habían avanzado hasta la Meca sin mucha resistencia. Incluso los ejércitos sarracenos que encontraron en el camino huyeron en cuanto los vieron. Desde la creación de las torres de señales, la velocidad de transmisión de noticias ha aumentado. Para estas horas, Saladino ya debe estar trayendo un ejército. Dijo Ruark. Debemos retirarnos antes de que nos rodeen. No sabía que los nórdicos como tú fueran tan cobardes. Queriendo huir antes de luchar, como una rata asustada. Dijo Renaud con una risa burlancia. Los caballeros que estaban detrás de él también se echaron a reír. ¿Por qué no podemos atacar a los peregrinos sarracenos? ¿Acaso recibiste dinero de ellos a cambio de no atacarlos? Asediar una ciudad y atacar a peregrinos desarmados son actos completamente diferentes. No me importa que les robes el dinero, pero ¿acaso no vas a matarlos a todos? Gruñó Ruark. ¿Realmente no sabes cómo reaccionarán los sarracenos si haces algo así? En el momento en que asediamos la Meca, eso ya sucedió. Amigo estúpido. Dijo Renaud, señalando la Meca con el dedo. Ya que hemos llegado hasta aquí, vayamos hasta Medina, donde está la tumba de su profeta. No habrá nada más placentero que profanar su tumba y orinar sobre ella. Añadió. ¿Y dijiste que Saladino viene? Es aún mejor que la presa salga de su guarida y venga a nosotros. Al no obtener respuesta de Ruark, Renaud sonrió con satisfacción. Gritó hacia la Meca. Oigan, sucios bastardos sarracenos. ¿Dónde está ese grandioso Alá suyo? Su voz resonó con fuerza contra las murallas. Díganle a ese tal Mahoma que venga a ayudarlos rápido. Porque pronto les cortaré el cuello a todos. Después de gritar eso, giró la cabeza y se rió a carcajadas. ¿No conoces las murallas de Jericó? Los sarracenos son los que se derrumban con solo gritar. Huyen con solo gritar. Estás loco. Que estoy loco. Yo. Gritó Renaud, abalanzándose sobre Ruark. Tanto los miembros de los guardianes del Santo Sepulcro como los caballeros de Renaud desenvainaron sus espadas. ¿Crees que realmente no sé por qué su majestad el rey me envió aquí, y por qué tú me seguiste? Dijo Renaud. Seguramente me envió a un lugar mortal a propósito, esperando que muriera. Pero mírame, he llegado hasta la Meca. Esto demuestra que el Señor está conmigo. Que yo soy la justicia. Ruark, que fulminaba con la mirada a Renaud, abrió lentamente la boca. Partiremos hacia la costa antes de que se ponga el sol hoy. Tomará tiempo rodear Yambú y Rabbit. Si quieres quedarte aquí, hazlo. Dándose la vuelta, caminó hacia los miembros de los guardianes del Santo Sepulcro. Un miembro de alto rango se acercó a Ruark. Capitán, ¿realmente vamos a dejarlos aquí? Veamos qué pasa. Yo también tengo órdenes de su majestad. Murmuró. Será más beneficioso para el reino que Renaud muera aquí. En ese momento, los exploradores a caballo llegaron levantando una nube de polvo. Se acerca caballería sarracena. Son al menos más de 1000. Maldita sea. Justo a tiempo. Ruark soltó una maldición y envió la señal de reunión. Los miembros de los guardianes del Santo Sepulcro que estaban dispersos se agolparon. Los caballeros de Renaud hicieron lo mismo. Renaud gritó mientras se acercaba. Ahora ni siquiera podrán huir. ¿Qué tal, están listos para luchar? Siempre estamos listos para luchar. Tú tampoco pienses en huir. ¿Te parece que intento huir?
gritó Renaud a sus caballeros con voz atronadora. Los caballeros agitaron sus espadas y lo vitorearon. Los caballos resoplaron y levantaron las patas delanteras. Les mostraré lo que es un verdadero guerrero. 3 horas después, huyeron todos. Aladil miró la Meca frente a él. Las puertas se abrieron y los peregrinos y comerciantes salieron como una marea baja. Todos se acercaron a Aladil, se arrodillaron y le expresaron su gratitud. El oficial subordinado asintió y respondió. Cayeron en la táctica de señuelo de inmediato. Ni siquiera tuvimos que desplegar a los lanceros. De nada sirve llevar una armadura de buena calidad si se es estúpido. Dijo Aladil riendo. Se estiró como si se sintiera renovado. Es una victoria decente después de varios años. Mi hermano también estará contento. ¿Cuántos huyeron? Los enemigos con alas en la espalda resistieron ferozmente hasta el final. ¿No cayeron en la táctica de señuelo y rompieron el cerco de inmediato? Dijo el oficial subordinado. Parece que se retiraron hasta la costa. Los rastreadores los persiguen, así que pronto los alcanzarán. Alas en la espalda. Son los guardianes del Santo Sepulcro. Son los más grandes entre los francos. Dijo Aladil frotándose la frente. Parece que su comandante era algo inteligente. ¿Significa que capturaron a los demás? El destacamento liderado por Al-Sabah capturó a Renaud. Dicen que abandonó a sus hombres y huyó a las afueras del desierto. Es suficiente con haber capturado a Renaud. Aladil sonrió ampliamente. Estrechó la mano de cada uno de los peregrinos y ciudadanos de la Meca que se acercaron. Ese era el que mi hermano quería. El resto de la morralla no importa mucho. Tan pronto como terminó de hablar, los oficiales subordinados dieron un paso al frente. Yo mismo le cortaré la cabeza a ese bastardo, general. Por favor, concédame ese honor. Mi primo murió a manos de ese bastardo. Si me lo permite, yo mismo. Conozco bien sus sentimientos. Dijo Aladil levantando la mano. Miró a sus subordinados excitados uno por uno. Pero ese hombre atacó la Meca. Intentó profanar el lugar sagrado de nosotros los musulmanes. Dijo mirando las murallas. El destino de ese tipo será decidido directamente por el sultán, mi hermano mayor. Jerusalén. Entonces no hay más información aparte de esa. Miré el mapa sobre la mesa. Eilat, la región del Hiyaz conectada a través del Mar Rojo. En su centro estaban la Meca y Medina. El lugar de nacimiento del Islam y Tierra Santa. Este lugar estaba nominalmente bajo el gobierno de Saladino, pero de facto gozaba de autonomía. Lo mismo ocurre con otros lugares. Las únicas tierras que Saladino gobernaba realmente eran Damasco y Egipto. El resto de las regiones eran gobernadas en su mayoría por emires, es decir, señores feudales. Por ahora, así es. La información tarda en llegar a través del Mar Rojo. Garnier asintió. Incluso si asediaran la Meca, sería difícil superar las murallas. Incluso con armas de asedio adecuadas, tomaría meses. ¿Sería un problema si mataran a los peregrinos? Golpeé la mesa. Encomendarle la expedición a la Meca a Renaud no fue más que un evento para unir al pueblo. Un sacrificio para desviar la atención. Pero no esperaba este resultado. Significa que la defensa de la Meca era así de terrible. Y eso que lo anuncié a los 4 vientos antes de que partiera la expedición. Saladino también debe estar bastante enfadado. El capitán Ruark impedirá que eso suceda. Dijo Garnier. No habría problema si Renaud muriera en la Meca. Si regresa ileso, podría haber problemas. Por eso ya le dije algo al capitán Ruark de antemano. Le di la orden a Ruark de deshacerse de Renaud cuando tuviera la oportunidad adecuada. Pero era necesario prepararse para cualquier eventualidad. Por ahora, no tenemos más remedio que esperar hasta que llegue información confirmada. Pienso igual que Su Majestad. Garnier suspiró. Por ahora, el concilio y la integración de las órdenes de caballería ya son bastante abrumadores. Los amigos de Alemania también están armando un alboroto pidiendo que aprobemos la creación de su orden de caballería lo antes posible. La orden teutónica. ¿No podemos ocuparnos de la creación de la nueva orden y del anuncio del concilio al mismo tiempo? Me estiré largamente. Hablando de eso, Eric todavía no era un miembro formal de la orden. Recordé lo que me dijo Hugo. Me pidió que cuidara bien de Eric hasta el último momento. Dijo que se había enamorado de la hija de un varón.
Los miembros de la orden deben mantener la castidad hasta la muerte. A menos que dejara la orden, esa era una regla inmutable. Tendré que hablar de esto con Abe también. Me recosté hacia atrás. Desde que regresé a Jerusalén, he estado corriendo tan rápido que no he tenido tiempo para respirar. El concilio. No habrá nada más que celebrar que eso. Dije riendo. Hay que divertirse cuando se tiene un poco de tiempo libre. ¿Qué tal si declaramos un festival para celebrarlo? Un festival. Ciertamente necesitamos cambiar el ambiente, pero... Garnier se acarició la barbilla y me miró. La mirada de fiera que tenía cuando nos conocimos. ¿No será que Su Majestad simplemente quiere descansar? ¿Cómo podría ser eso? Un rey que declara un festival porque quiere descansar es... Escuché de Abe. Que últimamente no entrena adecuadamente por pasar tiempo con la reina. Me rasqué la cabeza en lugar de responder. Esto me pone un poco nervioso. Mente sana en cuerpo sano. Aunque se haya convertido en rey, no debe descuidar la caza y el ejercicio. Añadió golpeándose el pecho. Ya que estamos en esto, ¿qué le parece si vamos al campo de entrenamiento ahora mismo? Espera. ¿Cómo te atreves con el rey? Cuando recuperé el sentido, ya estaba siendo arrastrado a medias. El entrenamiento terminó varias horas después. Cuando apenas logré regresar a la alcoba, esta vez Teodora me recibió. Y con una sonrisa radiante en todo el rostro. Eso solo significaba una cosa. Hoy solo tomémonos de las manos y, espera. Tristemente, los deberes de un rey no tenían fin. Hablé con Teodora sobre asuntos de estado hasta altas horas de la noche. Entonces existe la posibilidad de que Renaudo y el capitán Ruarca hayan sido capturados. Si avanzaron hasta la Meca, es muy probable que hayan sido rodeados. Para empezar, no tenían muchas tropas. Asentí. Todavía no podemos saber nada con certeza. Por muy enemigo de la corona que sea el señor Renaud, si es capturado por Saladino, podría haber problemas. Preguntó Teodora, incorporándose en la cama. La sábana se deslizó por su cuerpo. Si nos descuidamos, las críticas del pueblo podrían dirigirse hacia la corona. Eso dependerá de cómo lo presentemos. Respondí con una sonrisa. El plan ya estaba hecho de todos modos. Si Renaud regresa con vida, la expedición a la Meca se convertirá naturalmente en mi logro. Pero si es capturado, un villano muerto también tiene su utilidad. Así como se le quita la piel a un tigre cuando muere, había mucho que sacarle a Renaud. Capítulo 163. Jerusalén. ¿Estás seguro de que estás bien con eso? Preguntó Garnier, mirando a Abe que salía de la iglesia. El repique de las campanas continuaba resonando por toda la ciudad. Desde el interior de la iglesia, se oía débilmente el llanto de una mujer. Ya me parecía extraña tu reacción cuando hablamos de la membresía formal. Garnier se rascó la cabeza. Esta vez podemos dejarlo pasar, pero una vez que te conviertas en miembro formal, deberás mantener tu voto de castidad bajo cualquier circunstancia. Dijo Garnier. Pero a Su Majestad probablemente no le importe mucho si te quedas en la orden o no. Si tú lo deseas, probablemente a Su Majestad no le importe. Pero yo quiero quedarme en la orden. Respondió Abe. Miró hacia la iglesia una vez y luego volvió a mirar al frente. Murmuró. Habría sido mejor si hubiera tomado la decisión antes. La ciudad ya estaba en pleno festival. Pétalos de flores volaban por el aire, decorando las calles. Vámonos. Nos perderemos el discurso de Su Majestad. Sí, no podemos llegar tarde un día como hoy. Garnier extendió el brazo y lo pasó por los hombros de Abe. Dijo riendo. Yo también tuve una novia en Europa hace tiempo. Era un romance cortesano, muy de moda en esa época, pero tenía que ser la hija de alguien importante. Las figuras de los dos desaparecieron entre la multitud. El festival acababa de comenzar. Frente al Palacio Real de Jerusalén, el Señor le dio a Su Majestad el rey Balduino una revelación de que el concilio tendría éxito. Gritó el sacerdote Pierre, levantando las manos en alto. La gente agitó las manos y vitoreó al unísono con sus palabras. Y la revelación se ha cumplido tal cual. Hermanos que se habían separado se han vuelto a unir aquí en Jerusalén. ¡Uaa! Deus Vult. Vult resopló, como si reconociera su nombre. Observé la escena desde la silla de montar. Pierre es realmente increíble.
Ganar tal popularidad en menos de unos meses. El sabio que monta un burro. Su popularidad en Jerusalén no era menor que en Europa. Y parece que también se lleva bien con el patriarca de Jerusalén. Los sacerdotes de Roma y Constantinopla se abrazaron frente a la multitud mientras anunciaban los resultados del concilio. Larga vida a la Iglesia Universal. Al ver eso, la gente gritó aún más fuerte. No fueron pocos los que derramaron lágrimas. Pero los protagonistas de este festival no son solo esas dos facciones. La delegación negra de Etiopía también recibió mucha atención. Al igual que la Iglesia copta de Egipto. Ellos también se abrazaron con los obispos de las dos iglesias anteriores. Para ellos tampoco había razón para rechazar este concilio. Reconocer que las raíces de la Iglesia son las mismas y continuar el diálogo. Para empezar, el único camino que conectaba Etiopía con Europa era el Mar Rojo, es decir, el Reino de Jerusalén. No tenían motivos para pelear con nosotros. Los obispos pasaron a mi lado, inclinando la cabeza. Esta vez era el turno del conde Armand del Sacro Imperio Romano. Su Majestad, nuestro imperio ha cumplido su promesa. Y yo también he cumplido la mía. He preparado un edificio para el cuartel general de la Orden Teutónica frente a la Torre de David. Intercambió una mirada con el conde. A cambio de crear la Orden de Caballería, reduzcan el apoyo a Enrique el León. El emperador Federico no debió tener otra opción. Habría sido mucho mejor si Su Majestad Imperial hubiera podido participar personalmente en la Tercera Cruzada. Dije con una sonrisa. El señor seguramente se habría alegrado. Su Majestad Imperial también desea luchar personalmente por la defensa de la Ciudad Santa. Sin embargo, la confusión dentro del imperio debe desaparecer primero. Espero que eso suceda pronto. Me encogí de hombros. Desde la perspectiva del Sacro Imperio Romano, no debe haber un villano como yo. Les di la enfermedad y luego les vendí la medicina. Si lo hubieran hecho bien desde el principio, ambos estaríamos más cómodos. Los miembros de la Orden Teutónica marcharon a caballo por las calles. Otras órdenes de caballería los siguieron. La visión de cientos de caballeros marchando era como ver un desfile de tanques del siglo XXI. La multitud reunida exclamó con admiración. Por cierto, los cascos de los caballeros alemanes son todos únicos. Cuanto más alto era el rango del miembro, más grande y extravagante era el adorno de alas. Fui yo quien hizo ese gran yelmo por primera vez. ¿He adelantado la moda de los cascos en Europa? La Orden Teutónica. En cierto modo, eran los ancestros del militarismo alemán que conduciría al estado de la Orden Teutónica, el electorado de Brandeburgo, el Reino de Prusia y el Imperio Alemán. Era una sensación extraña pensar que esa gente ahora trabajaría bajo el Reino de Jerusalén y bajo mi mando. Una vez terminada la marcha, quedaba la investidura de los miembros de la Orden. Levanté la espada y me paré frente a los aprendices de la Orden. Investidura de miembros de la Orden. Era la primera vez en la historia del reino que se celebraba una ceremonia de investidura frente al público de esta manera. Me paré frente a Eik, que estaba arrodillado. ¿Realmente te conformas con ser un miembro de la Orden, Eik? Sí, Su Majestad. Ahora soy el rey. Si quieres, puedes ser adoptado por Sir Baliani. Si alguien de origen humilde como yo se convirtiera en noble a esa manera, seguramente habría habladurías. Respondió Eik con una sonrisa. Aumentarían aquellos que buscan ganarse el favor de Su Majestad. También habría quienes lo cuestionarían diciendo que no tiene precedentes. Las familias nobles de hoy en día también eran todas matones al principio. Lo mismo ocurría con las antiguas familias italianas. Nobles que fundaron Roma, la destruyeron y construyeron nuevos reinos sobre ella. Si rastreas sus raíces, al final también eran guerreros y jefes tribales. Y que la caballería se convirtiera en una clase especial llamada caballeros también es algo reciente. Este es el camino que he elegido. Dijo Eik con tono firme. Me di cuenta de que no podía cambiar su opinión. Por supuesto, si Su Majestad me lo permite. No tengo ninguna razón para rechazar tu petición. Respondí riendo. Eik fue el primer amigo que hice al llegar a Jerusalén. Puedo hacer esto por él sin problemas. Toqué ligeramente ambos hombros de Eik con la espada. Los vítores y aplausos de la multitud resonaron. Ya terminé con uno. Frente a mí había cerca de 200 aprendices y miembros de la Orden Teutónica.
Por mucho que simplificara el procedimiento, la ceremonia de investidura tomó más de 2 horas. Caminé entre los miembros e investí a cada uno de ellos. Balián se acercó con expresión preocupada. Su Majestad, ¿sería mejor dejar el resto al Gran Maestre? No. Al menos quiero hacerlo yo mismo con la gente que está aquí. Negué con la cabeza. Esta no era una simple ceremonia de investidura. Era el primer evento y ceremonia de investidura que se realizaba después de que las órdenes de caballería pasaran a estar bajo el mando directo de la corona. Tenía que mostrar que su autoridad provenía de mí. Y de paso, infundirles orgullo. ¿Qué podría ser más gratificante que ser nombrado miembro de una orden por el rey mientras recibes los vítores de la multitud? Tendrán que luchar toda su vida sin familia y manteniendo la castidad. Podía hacer este esfuerzo por ellos. Cuando mis brazos estaban tan entumecidos que ya ni los sentía, la ceremonia de investidura finalmente terminó. Justo cuando estaba a punto de declarar el inicio del festival y marchar por las calles, Balián se acercó de nuevo. Su Majestad, venga por aquí un momento. Creo que debo decírselo adentro. Son noticias sobre Renaud. Balián asintió y miró a su alrededor antes de responder. Dicen que ha sido capturado por Saladino. Así que así han salido las cosas. Miré el papel frente a mí. La sala de situación de la torre de señales estaba ocupada, independientemente del ambiente festivo del exterior. Los monjes escribían en papel las noticias que llegaban de todas partes y las reportaban. Solo Ruark y los miembros de los guardianes del Santo Sepulcro escaparon a duras penas, y Renaud fue capturado. Fue un milagro que avanzaran hasta la Meca. Balián suspiró. Pero no pensé que lo atraparían tan fácilmente. ¿Han terminado los preparativos de asedio en Eilat? Pregunté. Eilat y Aqaba eran la única vía a través del Mar Rojo. Existía la posibilidad de que Saladino atacara por ese lado después de capturar a Renaud. Hay alimentos almacenados para resistir al menos un año. Después de reconstruir el puerto, también hemos ampliado las murallas continuamente. Balián asintió. Podrán resistir lo suficiente hasta que lleguen los refuerzos. Aladil fue capturado una vez al atacar Eilat. Dije. Como tiene la experiencia de haber sufrido una dura derrota, no creo que ataque imprudentemente. Incluso si es Saladino, no podrá evitar las torres de señales que están densamente instaladas. Dijo Balián. Si trae un gran ejército, será más fácil de detectar. Y miró a su alrededor y añadió en voz baja. ¿No deseaba su majestad también que Saladino se deshiciera de Renaud? Sería mentira si dijera que no lo deseaba. Dije con una sonrisa. De hecho, Renaud era una carta que tenía que ser tratada de alguna manera antes de la Tercera Cruzada. Junto con el conde Gui, era una figura representativa de la línea dura. Si hubiera muerto, no sería un problema. Pero si ha sido capturado como prisionero, la historia es diferente. Tamborilé sobre la mesa con los dedos. Según el informe, Saladino solo encarceló a Renaud en lugar de ejecutarlo de inmediato. En la historia original, lo ejecutó inmediatamente después de la batalla de los Cuernos de Atin. Saladino perdonó la vida al rey Gui y a los otros nobles, pero ejecutó a Renaud y a todos los miembros de las órdenes de caballería. ¿No estará intentando conseguir un rescate? No, si lo libera a cambio de un rescate, el pueblo musulmán se levantará. Saladino no es tan tonto como para no saberlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo dejó vivir en lugar de matarlo de inmediato? Los pensamientos se sucedían uno tras otro. ¿Por qué Saladino está actuando así? Cuanto más tiempo mantenga vivo a Renaud, más se agitará el pueblo islámico. No hay forma de que Saladino no lo sepa. Saladino era inferior a Ricardo Corazón de León en tácticas o capacidad de mando de tropas, pero tenía una mejor visión del panorama general. La razón por la que Ricardo no pudo reconquistar Jerusalén al final en la Tercera Cruzada fue precisamente esa diferencia. Ganó todas las batallas, pero no pudo ganar la guerra. Saladino era alguien que comprendía con precisión la situación política y la utilizaba para sus propios fines. Entonces, pensemos políticamente. Mientras Renaud esté en manos de Saladino, mi reputación y la del reino de Jerusalén sufrirán inevitablemente. Dije. Ya hemos informado al público sobre la expedición de Renaud a la Meca a través de dibujos, escritos y juglares.
Si se supiera que ese Renaud había sido capturado, era seguro que la moral de Jerusalén también sufriría un golpe. Los ciudadanos se preguntarán por qué su majestad no rescata al señor Renaud. ¿Dudas o descontento? Tal vez ambas cosas. Asentí. Esa era la única razón por la que Saladino no ejecutaría a Renaud. Pero, por otro lado, Saladino también recibirá presión de los musulmanes a medida que pase el tiempo. Dije. Los musulmanes le reclamarán a Saladino por qué no ejecuta a Renaud. La cuestión es quién se agotará y caerá primero. Pase lo que pase, Renaud está destinado a morir. Solo es cuestión de tiempo. Asentí. Desde el momento en que fue capturado por Saladino, ya estaba prácticamente muerto. Pero cuanto más se retrase la ejecución de Renaud, mayores serán las críticas hacia nuestra corona. Y Renaud morirá como un cobarde despreciable, no como un héroe. Tenía que evitar esa situación a toda costa. ¿Qué tal si usamos a los espías en Damasco y las ciudades del Levante para mover la opinión pública? Dijo Balián. Así podremos adelantar la ejecución de Renaud. Por supuesto, existe el riesgo de que los espías sean descubiertos. No hay almuerzo gratis, ¿eh? Me perdí en mis pensamientos. La red de inteligencia del reino ya había sufrido un duro golpe con el rescate de los prisioneros de Egipto la última vez. Si el Levante también se veía comprometido, podríamos perder la guerra de información. Tenía que mantener a los espías que tenía ahora de alguna manera. Entonces, ¿hay alguna forma de mover la opinión pública sin ellos? En ese momento, vi la bandera de Jerusalén colgada en una pared. Banderas impresas en masa con la imprenta. Al ver eso, solté una carcajada sin darme cuenta. He estado buscando la respuesta cuando la tenía frente a mis ojos. ¿La respuesta? ¿Qué quiere decir con eso? La imprenta. Si la imprenta puede mover la opinión pública dentro del reino, dije. Había olvidado algo tan obvio. ¿No será igual en el exterior? Planeaba presentar a Renaud como un héroe cristiano usando la imprenta cuando muriera. Solo tendría que cambiar ese plan un poco. Envía un mensajero a la rama de Venecia ahora mismo. Si son comerciantes, podrán llevar la imprenta a otras ciudades. Eso significa, lo que tenemos que atacar es la opinión pública de los fieles musulmanes. Dije levantándome de la silla. Era hora de mostrar el verdadero poder de la propaganda. 3 días después, frente a Damasco, 3 hombres con los rostros cubiertos con capuchas se acercaron a la muralla llevando una manada de camellos. Uno de ellos se bajó la capucha. Turpin respiró hondo. El aire caliente entró en sus pulmones y calentó su cuerpo. La puerta está justo enfrente. Dijo Marco, el veneciano que iba a la cabeza. Soy amigo de los guardias de allí, así que nos dejarán pasar sin mucha inspección. Por si acaso, pondré las cosas en lo más profundo. Turpin fue a la parte trasera de los camellos y revisó las piezas de la imprenta. Sintió un escalofrío al tocar la arcilla con caracteres árabes grabados. Por cierto, escuché que usted, Sir Turpin, escapó de Egipto hace poco. Le susurró Marco acercándose a él. Sacó una bolsa de dinero del equipaje del camello, como si fuera de dar un soborno. Los miembros de la orden son realmente increíbles. Si yo hubiera pasado por algo así, habría huido a mi vida en Venecia y no habría salido en toda mi vida. Ser capturado como prisionero es una vergüenza indescriptible para un miembro de la orden. Pensé en querer morir todos los días en Egipto. Dijo Turpin riendo. Pero no podía cometer el pecado de quitarme la vida. Su Majestad Balduino nos salvó de Egipto y además restauró nuestro honor. Aunque luche el resto de mi vida, no podré pagar esa gracia. Lo mismo me pasa a mí. Marco asintió. Miró a su alrededor y susurró. Su Majestad Balduino me dijo que me convertiría en el Dux, líder, de Venecia. Desde entonces, todo ha ido sobre ruedas. Entonces esto también saldrá bien. Dijo Turpin riendo. Los dos conversaron mientras se acercaban a la puerta de Damasco. La enorme ciudad les dio la bienvenida. Capítulo 164. Parece que es la primera vez que nos vemos cara a cara así, señor Renaud. Dijo Saladino, mirando al hombre arrodillado frente a él. Cuando el hombre intentó levantarse, los soldados kurdos golpearon sus piernas con sus lanzas. Tratar de huir solo, abandonando incluso a tus subordinados en el campo de batalla. ¿No te da vergüenza?
¿Tú no huiste apresuradamente para salvar tu vida en la batalla de Mongisar? Respondió Renaud, escupiendo al suelo. Escuché que incluso robaste un camello de carreras para huir. Ya lo has olvidado. ¿Cómo se atreve este bastardo ante el sultán? Basta. Saladino extendió la mano para detener a sus subordinados excitados. Miró a Renaud y sonrió. Parece que tienes sed. ¿Qué están haciendo? Traigan un poco de agua para el señor. Pero... dije que le traigan agua. Renaud, al recibir la copa, resopló. No sabía que los saracenos tuvieran tantos modales. ¿O es que intentan algún truco? Bebe sin preocuparte. No tiene veneno. No me preocupa que tenga veneno. Solo no quiero beber algo que haya sido tocado por sucias manos saracenas. Sultán. Córtale la cabeza a este bastardo ahora mismo. ¿Cómo se atreve este insolente? Los oficiales excitados gritaron, señalándolo con el dedo. Renaud se echó a reír mirándolos. No habrá nadie que provoque tanto la ira de los musulmanes como tú, señor Renaud. Dijo Saladino, levantando la mano de nuevo. Solo el silencio reinó en la tienda. Has roto el tratado de paz docenas de veces hasta ahora. Has manchado esas sucias manos con la sangre de cientos, miles de musulmanes inocentes. Dijo Saladino. ¿Y crees que alguien como tú tiene derecho a decir que esa agua está sucia? ¿Acaso ese tal Mahoma, o como se llame, vuestro gran profeta, no atacó también a las caravanas que iban y venían de la Meca? Dijo Renaud, bebiendo de la copa. Ese tipo también atacó a comerciantes inocentes, les robó sus mercancías y pidió rescate. Yo solo he hecho lo mismo que él. Se encogió de hombros. Entonces, ¿por qué soy yo el único malo? Nuestro profeta llevó a cabo las Ghazwa, batallas de incursión, únicamente para erradicar la idolatría de la Meca. No fue para satisfacer su propia codicia como tú. Dijo Saladino. El profeta usó el botín obtenido a través de las Ghazwa para mantener a la comunidad. En su momento final, partió más pobre que nadie. ¿Por eso dejó tanta herencia a sus esposas? Dijo Renaud, soltando una carcajada. A medida que continuaba hablando, las expresiones de los oficiales en la tienda se volvían rojas de ira. Cualquiera puede envolver las cosas para que parezcan bonitas. Pero envolver mierda de perro en seda no quita el olor a mierda. Dijo él. Pasé 15 años en vuestras prisiones. Escuché vuestras sucias y repugnantes mentiras durante 15 años. ¿El profeta Mahoma? Saladino sonrió levemente. No es alguien de quien puedas hablar tan a la ligera. Y él no masacró despiadadamente a aquellos que no podían pagar un rescate, como tú. Renaud, señor de Kerak. Eres igual que nuestro rey. Solo sueltas un montón de palabras bonitas. Dijo Renaud. Pero nunca actúas tú mismo. Yo no he mentido diciendo que recibí una revelación del Señor. Respondió Saladino con una sonrisa. Giró la cabeza y salió de la tienda. Descansa bien aquí, señor Renaud. Pronto llegará el momento de partir. ¿Crees que os tengo miedo? Inténtalo si te atreves. Malditos saracenos que solo sabéis fornicar con vuestras madres, ¿cómo os atrevéis? Los gritos de Renaud resonaron dentro de la tienda. Algunos oficiales fruncieron el ceño, pero Saladino caminó con expresión tranquila. La voz de Renaud se desvaneció. Sodomitas, herejes, cerdos estafadores. El hermano de Saladino, Aladil, puso cara de preocupación. ¿Realmente no va a matarlo ahora mismo, hermano mayor? Preguntó. Prometiste públicamente que ejecutarías a ese hombre tú mismo. Si la ejecución se retrasa, todos estarán descontentos. No son pocos los soldados y generales que perdieron a sus familias a manos de ese cerdo. No hay necesidad de preocuparse. Cumpliré mi juramento. Dijo Saladino. Ese tipo profanó la sagrada la Meca. Hasta ahora, ha habido muchas veces que los bastardos chiitas han atacado la Meca, pero esta es la primera vez que los idólatras de la cruz la invaden. Añadió. Por eso debo dar un ejemplo claro. Le cortaré la cabeza en el valle de Mina, así que prepáralo. Dijo mirando a Aladil. No, primero quítale la ropa y átalo detrás de un burro. Si lo haces dar una vuelta por la Meca así, los ciudadanos de la Meca también estarán satisfechos. Y esa historia llegará hasta Al-Quds, Jerusalén. No hay necesidad de cortarle la cabeza al cerdo ahora mismo. De todos modos, Renaud está en nuestras manos.
Saladino asintió. Una ráfaga de arena rozó su cuerpo. Veamos qué hace Balduino. Si no intenta salvar a Renaud, ¿habrá abandonado al héroe del reino? Añadió Saladino. Y si intenta salvar a Renaud, solo demostrará su incompetencia. La noticia de que Renaud, que había invadido la Meca, había sido capturado, sacudió todo el Levante poco después. En las ciudades gobernadas por el Islam, hubo vítores y gritos de alegría. Larga vida a Saladino, defensor de los musulmanes y de la fe. Protector de Damieta y la Meca. Nunca ha habido un héroe que haya logrado hazañas más grandes que tú. Poemas alabando a Saladino se recitaban por todas partes. Pero este ambiente se rompió en pocos días. Papeles con este contenido se esparcieron por Damasco y otras grandes ciudades. El sultán Saladino está negociando con los francos para liberar a Renaud a cambio de un rescate. Decenas, cientos de papeles llenaron las calles y callejones. La gente miraba los papeles pegados en las paredes y murmuraba. Con el paso del tiempo, el rumor se aceptó como verdad. ¿Realmente el sultán pretende liberar a Renaud? No, ¿qué tontería es esa? Liberar al perro loco de Kerak. Los comerciantes que habían sido atacados por Renaud expresaron abiertamente su descontento. Buscaron a los emires, señores feudales, y exigieron saber la verdad. Incluso hubo algunos que llegaron a pedir que mataran a Renaud, ofreciéndose a pagar el rescate en su lugar. ¿Quién demonios ha difundido este rumor? Quemen todos esos papeles ahora mismo y capturen a los que los distribuyeron. Los emires de cada ciudad tomaron medidas, pero ya era demasiado tarde. Los que esparcieron los papeles en las calles a cambio de dinero eran niños que no sabían nada. En algunas ciudades, hubo protestas en contra de intentar azotar a los niños. Todo esto sucedió en menos de 2 semanas. Todavía no hay información confirmada, así que esperen. La ejecución de Renaud se llevará a cabo pronto. Que no hay información confirmada. No significa eso que el rumor es cierto. Por el contrario, en Jerusalén continuaron los poemas y dibujos alabando a Renaud. En algún momento, se había convertido en un héroe que sacrificó su vida por el reino. No eran pocos los fieles que rezaban por el señor Renaud todas las noches. En medio de esos ambientes opuestos, el tiempo en el Levante pasaba poco a poco. Jerusalén. Estas son las torres de señales saracenas que hemos identificado hasta ahora. Balián puso un montón de documentos sobre la mesa. Una cantidad que se sentía abrumadora solo con mirarla. Como son datos basados en exploradores e inteligencia, todavía faltan muchas partes. Son más de las que pensaba. Y los intervalos son cortos. Hojeé los documentos uno por uno. Saladino había construido un sistema de torres de señales imitándome durante los últimos años. Pero como no tienen telescopios, la distancia entre las torres de señales tiene que ser corta. Además de ser ineficiente, costaría mucho dinero operarlas. ¿Sugiere que usemos estas torres de señales, Sir? Sí, según lo que he averiguado, los comerciantes saracenos también usan estas torres de señales a menudo. ¿Que los comerciantes usan las torres de señales? Dicen que verifican los precios o la situación en otros mercados antes de que partan las caravanas. Balián asintió. En principio, ese uso privado está prohibido, pero si se paga un soborno, se puede enviar cualquier mensaje. Entonces también se intercambiará otra información. Golpeé la mesa. Las torres de señales del reino de Jerusalén estaban bajo la estricta gestión de los guardianes del Santo Sepulcro y las órdenes de caballería. Para empezar, los que operaban las torres de señales eran todos miembros de las órdenes. El uso privado no autorizado era prácticamente imposible. Pero el lado de Saladino es diferente. Según la información que teníamos, Saladino no construyó todas las torres de señales con su propio dinero, sino que encargó algunas a los gobernadores de cada ciudad. Por lo tanto, la gestión de las comunicaciones también tenía que ser desorganizada. ¿Debería decir que es muy propio de los árabes? Se me escapó una risa sin darme cuenta. No hay forma de que los comerciantes árabes no usen estas torres de señales. Para los comerciantes, la información es dinero. Después de todo, incluso Mahoma, el profeta del Islam, era originalmente un hombre de negocios. Entiendo lo que quiere decir. Miré a Balián. Un sistema de comunicación por donde se fuga la información. Era totalmente posible usar esto para sacudir la opinión pública.
Si enviamos información falsa usando las torres de señales, todas las ciudades caerán en el caos. Y Saladino no tendrá más remedio que acelerar la ejecución de Renaud. Ya tenemos algunos espías plantados en las torres de señales, así que es totalmente posible. Valiant tenía razón. En cierto modo, era el método más fácil y que no costaba dinero. Pero había un problema. Pero si usamos esta carta ahora, no podremos usarla más tarde. No hay necesidad de mostrar nuestras cartas ahora. Dije. Si Saladino se da cuenta de que hay un problema con las torres de señales y lo mejora, después no será difícil intervenir. Una carta tan importante debía usarse solo en el momento adecuado. Churchill del Imperio Británico también hizo eso. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico logró descifrar el sistema de cifrado alemán. Se enteraron de que la Fuerza Aérea Alemana iba a bombardear la ciudad de Coventry, pero retrasaron la orden de evacuación para ocultar el hecho de que habían descifrado el código. Sacrificaron una ciudad para mantener la superioridad de la información. Entonces, hágase como Su Majestad desee. Valiant asintió. Los rumores ya se han extendido lo suficiente, así que no será necesario hacer nada más. Saladino no tendrá más remedio que ejecutar a Renaud al final. El ambiente ya se ha inclinado. Dije con una sonrisa. Ni siquiera Saladino habría imaginado una guerra mediática traída del siglo XXI. La combinación de propaganda e imprenta era ciertamente poderosa. Podríamos incluso crear una organización separada dentro de la orden. ¿Una organización? Una organización especial encargada solo de la imprenta y la guerra de opinión pública. Miré la ciudad por la ventana. Vi las calles llenas de ciudadanos, comerciantes, sacerdotes y caballeros. Las órdenes de caballería están extendidas no solo aquí, sino por toda Europa. ¿Quiénes serían más adecuados que ellos para mover la opinión pública? La gente del Levante ya estaba conmovida por las historias exageradas de la expedición de Renaud. Y a eso se suma la biografía de Balduino IV que yo difundí. Si extiendo este ambiente por toda Europa, vendrá más apoyo a Jerusalén. ¿Qué tal una publicación periódica que informe sobre la situación de la ciudad santa de Jerusalén? Giré la cabeza y miré fijamente a Valiant. E infiltra más espías en sus torres de señales. Dije. Si tienes las comunicaciones del enemigo en tus manos, puedes tener la ventaja en cualquier momento. Pronto llegará el momento de usarlos. Capítulo 165. La Meca. Oran Pamuk. Es un nombre peculiar. ¿Dices que no se sabe nada de este poeta? Sí, hermano mayor. Respondió Aladil, rascándose la cabeza. He dado instrucciones a los emires, señores feudales, de las ciudades para que refuercen la vigilancia. No habrá más rumores infundados como este en el futuro. Los papeles que anunciaban que Renaud invadiría la Meca también tenían todos el mismo dibujo. Murmuró Saladino, mirando los papeles que tenía en la mano. El contenido era simple. Saladino pretende liberar a Renaud. El mismo texto estaba escrito en decenas de hojas. Incluso la caligrafía era extrañamente idéntica. Por mucho que lo mirara fijamente, no podía notar ninguna diferencia. Está claro que Al-Quds, Jerusalén, está detrás de esto también. A menos que los francos hayan usado algún tipo de hechicería, ¿cómo pudieron hacer estos dibujos idénticos? No digas palabras tan blasfemas. Ni siquiera entre los antiguos hechiceros hubo nadie que usara tal magia. Dijo Saladino. Miró los papeles con expresión pensativa. Si hubieran intentado entrar en la ciudad con cientos de estos papeles, los guardias se habrían dado cuenta. Es obvio que hicieron esta propaganda dentro de la ciudad. Investigaré a todos los escribas de la ciudad. Podremos atraparlos en un mes. Saladino apoyó la barbilla en su mano sin responder. No importaba cómo lo pensara, algo era extraño. Incluso contratando a todos los escribas de la ciudad, no podrían haber hecho y distribuido tanta propaganda en tan poco tiempo. Finalmente, negó con la cabeza. Trae a Renaud. Eso significa... No importa cuántos trucos use Balduino, si le corto la cabeza a Renaud, no tendrá nada más que decir. La opinión pública volverá a estar de nuestro lado. Dijo Saladino. Debería haberle cortado la cabeza el mismo día que lo capturamos. Prepararé la ceremonia de ejecución de inmediato. Aladil inclinó la cabeza. Saladino jugueteó con la vaina de la espada en su cintura y abrió la boca.
Desde las torres de señales, pasando por Egipto, y ahora la Meca. Ese bastardo de Balduino siempre se me adelanta. Dijo Saladino. Cada vez que intentaba actuar, Balduino lo obstaculizaba de maneras extravagantes. Con cada interferencia de Balduino, el inicio de la yihad, Guerra Santa, se retrasaba más y más. Debemos recuperar la iniciativa a toda costa. Invita a tantos poetas, eruditos y pintores como sea posible a la ceremonia de ejecución. También sería bueno llamar a Usama. Continuó diciendo. Haremos saber al Levante que la voluntad de los fieles musulmanes es firme. Y, añadió Saladino, mirando a su hermano. Declararemos la yihad. Ya que ellos atacaron la Meca primero, les haremos pagar el precio correspondiente. El lugar donde se llevó a cabo la ejecución de Renaud fue el valle de Mina en la Meca. Fue arrastrado frente a los 3 pilares de piedra erigidos frente al valle. Los pilares de piedra simbolizaban a los demonios que tentaron a Abraham, Agar e Ismael, respectivamente. Atrás, Satanás. Maten al demonio que profanó la Meca. Mientras los ciudadanos y peregrinos de la Meca se agolpaban, Saladino se acercó a Renaud con su espada en mano. Salah al-Din. Salah al-Din. Mientras los fieles vitoreaban, Renaud gritó desesperadamente. Sucios bastardos sarracenos. Mi sangre derribará vuestras murallas. ¿Me oís? La gente le arrojó dátiles podridos y piedras. Finalmente, cuando Saladino cortó la cabeza de Renaud con su espada, la multitud aplaudió y gritó. Renaud, el perro loco de Kerak, ha muerto. Las torres de señales del bando islámico se movieron, enviando señales por todo el Levante. Las torres de señales del reino de Jerusalén hicieron lo mismo. Poco después, la noticia de la ejecución de Renaud llegó a las ciudades cruzadas. El señor Renaud es uno de los verdaderos héroes de las cruzadas. Así es. Este sentimiento creció aún más cuando Ruark, el gran maestre de los guardianes del Santo Sepulcro, regresó y contó las hazañas de Renaud. El rey Balduino incluso anunció que celebraría personalmente una ceremonia conmemorativa en Jerusalén. Las órdenes de caballería imprimieron día y noche dibujos que representaban a Renaud. Estos dibujos se apilaron en barcos mercantes con destino a Europa. En pocas semanas, monjes y sacerdotes recorrían Europa con los dibujos de Renaud. En el dibujo, aparecía caído y cubierto de sangre tras ser golpeado por los sarracenos. Ángeles con alas blancas lloraban sobre él. Miren este dibujo. El señor Renaud de Jerusalén lideró una banda de la muerte para proteger el reino y... no solo los nobles, sino también los campesinos y comerciantes derramaron lágrimas al escuchar su historia. Algunos caballeros hicieron inmediatamente el voto de la cruz para emprender una peregrinación armada, y las mujeres también se reunieron para hacer donaciones. Aquellos que no tienen dinero para donar pueden contribuir a la defensa de la ciudad santa simplemente usando los certificados sagrados. El elixir también es un producto sagrado producido en Jerusalén. Según el Concilio de Jerusalén, su santidad el Papa de Roma ha retirado la excomunión del patriarca de Constantinopla y... en medio de este ambiente, ejércitos y fondos para la Tercera Cruzada fluyeron desde todos los rincones de Europa. El fervor por las cruzadas ardía como fuego sobre aceite. Deus vult. Pero no todos estaban de acuerdo con este ambiente. El rey Felipe de Francia expresó abiertamente su descontento con la fiebre por la ciudad santa. Toda la riqueza de nuestro reino fluye hacia la ciudad santa. Pronto toda Europa quedará en la ruina por dar dinero a la ciudad santa. Algunos estuvieron de acuerdo con él, pero la mayoría de los europeos dijeron que el rey Felipe tenía miedo de ir a la cruzada. Y así pasó el tiempo. Reino de Jerusalén. Palacio Real. ¿Por qué me mienten? Pregunté con una sonrisa, mirando a la delegación frente a mí. Piel negra y ropas de seda extravagantes. Los etíopes del reino de Zagwe tenían expresiones de asombro. Sé muy bien en qué situación se encuentra el rey Lalibela. Como nación cristiana, también tengo la intención de ayudar. Dije. La delegación de Zagwe seguía intentando ponerme a prueba con información falsa. Seguramente quieren ver cuánto sé sobre ellos. Deduje la situación del reino de Zagwe basándome en la información que ya tenía y en las reacciones de la delegación. Entonces, los sorprendidos no fui yo, sino la delegación. Realmente ha recibido una revelación del cielo, Su Majestad. El líder de la delegación inclinó la cabeza. Podía sentir su confusión y sorpresa al mismo tiempo.
Pido disculpas si he sido grosero con su majestad. Nuestro rey Lalibela les habrá dicho que me pusieran a prueba. Lo entiendo. Respondí con una sonrisa. Después de todo, recibieron ayuda en un momento en que la necesitaban desesperadamente. Es natural que quieran verificarlo así. Si el rey Lalibela envía refuerzos para la defensa de la ciudad santa de Jerusalén, dije. Yo también tendré que ofrecer algo a cambio. Me pondré en contacto con Venecia y Génova para que envíen hábiles constructores de barcos. Aunque Etiopía era una facción menor, se había reincorporado al orden mundial cristiano a través de este concilio. Con su ayuda, podríamos controlar completamente el Mar Rojo. Entonces podremos seguir amenazando a la Meca. De todos modos, el poder naval islámico en el Mar Rojo era prácticamente inexistente. Incluso si perdíamos Eilat, si Etiopía estaba de nuestro lado, podríamos seguir controlando el Mar Rojo. He dado instrucciones para que se haga una estatua del rey Lalibela para conmemorar este concilio. Dije. El rey Lalibela tenía una legitimidad débil. ¿Qué tal si yo lleno ese vacío? Cualquier rey cristiano podía obtener legitimidad simplemente participando en la Guerra Santa de Jerusalén. Es una muestra de amistad de nuestro reino, así que llévenla cuando regresen. Nuestro rey también recibirá con alegría el regalo de la ciudad santa de Jerusalén. Además, he preparado cotas de malla y armas para armar a los caballeros, así que... Después de que terminó la conversación con la delegación, Eig entró en el despacho. Llevaba un montón de documentos en sus brazos. He traído los informes enviados por las ramas de las órdenes de caballería en Europa. ¿Eso es todo lo que has podido resumir? Suspiré y hojeé los documentos uno por uno. Las donaciones y el número de voluntarios seguían en aumento. ¿Tanto impacto tuvo la muerte de Renaud? Sin la imprenta, este ambiente habría sido difícil de lograr. Dijo Eig. Por mucho que los juglares recitaran poemas, habría habido un límite. Pero el papel puede ir a cualquier parte. Y cualquiera puede reconocer un dibujo. Lutero, quien creó el protestantismo, también usó la imprenta para oponerse a Roma. Pero yo la usé para fortalecer el catolicismo romano. Tal vez en este mundo no se dividan el catolicismo y el protestantismo. Y además, esta vez, la unión de las iglesias de Occidente y Oriente. Tal vez el cristianismo mantenga un poder tremendo. Bueno, no necesito preocuparme por lo que suceda dentro de unos cientos de años. Aún así, no me siento muy bien viendo a ese Renaud ser venerado como un héroe. Los muertos no hablan. Dije con una sonrisa. En vida, Renaud fue el mayor dolor de cabeza del reino de Jerusalén. De joven atacó Chipre y provocó una pelea con el Imperio Romano de Oriente, y en tiempos de Balduino IV rompía el tratado de paz cuando se aburría. Pero a través de su muerte, se convirtió en un héroe cristiano. Este trato es mucho mejor que en la historia original. Al menos no murió tras una derrota vergonzosa en los cuernos de Atin. Miré los documentos. Pero este ambiente no durará años. A lo sumo, unos meses. Por mucho que estuviera relacionado con la religión, apelar a las emociones tenía un límite. Incluso las historias tristes o conmovedoras se vuelven tediosas si se repiten muchas veces. Al contrario, solo sería contraproducente. Tenía que aprovechar bien la oportunidad que había obtenido esta vez. Dicen que el rey Felipe también está expresando su descontento, diciendo que hay demasiadas donaciones yendo a la ciudad santa. Eig se rascó la cabeza. Probablemente esté tratando de fomentar el rechazo hacia Jerusalén para cancelar la cruzada. No podemos dejar que eso suceda. Dije pasando los documentos. Ahora la corona administraba las ramas de las órdenes de caballería en Europa. Cómo usar las donaciones dependía de mi elección. No hay necesidad de traer todas las donaciones recaudadas a Jerusalén. Si absorbemos todo el dinero de Europa, se generará rechazo hacia Jerusalén. Entonces, ¿cómo? Invertiremos parte de las donaciones recaudadas de nuevo en esa región. Podríamos operar instalaciones de ayuda para los pobres o proporcionar fondos a los señores. Las ramas de las órdenes de caballería en Europa ya se encargaban de las tareas bancarias. Si ampliábamos esa función un poco más, se volverían indispensables. La opinión de los europeos sobre Jerusalén mejorará, y los señores no podrán ser hostiles con nosotros. Hacer buenas obras con donaciones obtenidas gratis para ganar popularidad. Esta es la verdadera economía creativa.
El trabajo que tendrán que hacer en esas ramas también se duplicará. Dijo Eik riendo. Ah, y dicen que Enrique II se dirige hacia Chipre. Llegará en unas semanas. Más rápido de lo esperado. Miré el mapa. Las piezas del rompecabezas se estaban reuniendo una por una. Enrique II, Alejo II, Ricardo, Felipe, Lalibela. Y también William Marshall. No podía imaginar cuán grande sería el ejército que se reuniría. Saladino también sabrá que la tercera cruzada ha comenzado. Tendrá una red de información en Europa. Esperará Saladino tranquilamente hasta que lleguen todos. Seguramente intentará sacudirnos de alguna manera antes de que comience la cruzada. Necesitará asegurar una posición ventajosa, aunque sea un poco. Además, hace poco invadimos la Sagrada Meca. Para compensar eso, levantará un ejército. Entonces tendré que dar instrucciones a todas las ciudades para que mantengan una postura defensiva estricta. Eik se rascó la cabeza. Nadie sabe a qué lado atacará Saladino, ¿verdad? Sí, todavía nadie lo sabe. Miré el mapa. Solo unos pocos miembros del Estado Mayor conocían los planes de guerra de Saladino. Ahora que no conocía el objetivo de ataque de Saladino, solo tenía dos opciones. Enfrentarlo en una batalla campal o concentrarme en la defensa. Ninguna de las dos opciones era muy atractiva. Primero, enfrentarlo en una batalla campal era lo mismo que los cuernos de Atin de la historia original. A diferencia del Islam, que podía reponer tropas cuando quisiera, los cruzados no podían reponer sus pérdidas una vez derrotados. Pero si solo nos defendemos pasivamente, es lo mismo que entregarle la iniciativa al oponente. La razón por la que el reino de Jerusalén mantenía un equilibrio precario con las fuerzas islámicas era porque mantenía la iniciativa. No podía quedarme esperando a que viniera Saladino. Entonces necesitaba una nueva opción. Una tercera opción que no fuera ni una carga imprudente ni una defensa pasiva. Tráeme toda la información que ha llegado a la sala de situación en los últimos días a mi despacho. También tráeme el estado del personal y la lista de inventario de armas y suministros de cada orden y unidad. Dije levantándome. Eik preguntó con expresión de sorpresa. ¿Qué piensa hacer con tantos datos, Su Majestad? Tengo algo que comprobar. Dije. Torres de señales, yihad, Islam, Sultán Saladino. Definitivamente había una debilidad en medio de todo esto. Un agujero por donde los cruzados podían penetrar. Solo había una forma de comprobarlo. Tendré que revisarlo todo minuciosamente, de arriba a abajo. De las cruzadas de Gustave Doré, dominio público. Fin del capítulo 165.